Bienvenidos a Historias Fascinantes de la Biblia. En el día de hoy, estudiaremos la vida de uno de los personajes más humildes y, a la vez, fundamentales en la historia bíblica, José, el esposo de la Virgen María. Aunque a menudo su papel se pasa por alto, la vida de José está llena de enseñanzas profundas y momentos claves que muestran su fe, obediencia y amor inquebrantable por Dios y su familia. En este video, presentaremos 20 puntos relevantes sobre la vida de José, como nunca antes se han visto, destacando su importancia en el plan divino. Acompáñanos en este recorrido revelador que te hará apreciar aún más la figura de este hombre justo y fiel. Número 1. José es descrito como un hombre justo y piadoso. José, el esposo de María, es una figura destacada en la narrativa del nacimiento de Jesús, y su carácter se refleja profundamente en el relato de Mateo. En Mateo 1, José es descrito como un hombre justo, una cualidad que en el contexto bíblico no solo implica adherencia a la ley, sino también una profunda compasión y misericordia. Cuando José se entera del embarazo de María, antes de que se le revele la intervención divina, se enfrenta a una decisión que pone a prueba su justicia y su amor. La ley judía de la época permitía que una mujer en la situación de María fuera públicamente humillada o incluso castigada severamente. Sin embargo, José elige no seguir este camino. En lugar de exponerla a la deshonra pública, decide dejarla en secreto. Esta decisión no solo muestra su respeto por María, sino también su deseo de protegerla, aun cuando desde su perspectiva inicial, la situación podría haber sido vista como una traición personal. La justicia de José no es rígida ni legalista, sino que está templada por la misericordia. Esto lo distingue como un hombre cuya integridad va más allá del cumplimiento de la ley. Su justicia está impregnada de compasión y de un deseo de hacer lo correcto en un sentido más profundo. Este acto de proteger a María, incluso antes de conocer la verdad completa, revela un carácter dispuesto a sacrificar su propia reputación para salvaguardar la dignidad de otros. El relato de Mateo nos muestra a un José que, al decidir actuar en secreto, opta por un camino de amor y gracia. Esta elección refleja su sensibilidad y su capacidad para sopesar las consecuencias de sus acciones, no solo en términos legales, sino también en términos de impacto humano y espiritual. La figura de José se convierte así en un modelo de cómo la justicia divina se entrelaza con la misericordia, ofreciendo un ejemplo a seguir en situaciones donde la ley y la compasión pueden parecer en conflicto. Número 2. José recibe un mensaje angelical en un sueño. La experiencia de José al recibir un mensaje angelical en un sueño, como se describe en Mateo 1, es un momento decisivo que transforma su comprensión de los eventos que están ocurriendo. En el relato, José ya ha decidido dejar a María en secreto para evitarle la deshonra, pero es en este sueño que recibe la revelación divina que cambia por completo el curso de su vida. El ángel que se aparece a José le lleva un mensaje de gran trascendencia, explicándole que el hijo que María lleva en su vientre no es fruto de la infidelidad, sino que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Esta revelación no solo aclara la situación para José, sino que también lo invita a participar activamente en el plan de Dios. El mensaje del ángel no es simplemente informativo, es una llamada a la acción. El ángel instruye a José a no temer en tomar a María como su esposa. En este mandato, se puede percibir tanto una afirmación de confianza en el carácter de José como un desafío a su fe. José es llamado a aceptar un rol que es tanto protector como obediente a la voluntad divina, aunque esta decisión lo coloca en una posición que podría ser mal vista por la sociedad de su tiempo. La instrucción de no temer es significativa. En ese contexto cultural, tomar a María como esposa mientras ella ya estaba embarazada podría haber suscitado rumores y rechazo social. Sin embargo, José, fortalecido por la revelación divina, decide actuar con fe y valentía, priorizando el mandato celestial sobre las posibles consecuencias humanas. Este episodio también revela la profunda confianza de Dios en José, como custodio de su plan de salvación. José es elegido no solo para ser el esposo de María, sino también para ser el padre terrenal de Jesús, una tarea que requiere no solo amor y dedicación, sino también una capacidad para escuchar y obedecer la dirección divina.
La respuesta de José a este sueño es inmediata y sin reservas. No duda ni cuestiona, sino que actúa con resolución, lo que indica un carácter profundamente piadoso y sensible a la voz de Dios. En lugar de seguir su propio juicio o los dictados de la sociedad, José elige obedecer la dirección divina, demostrando su disposición a sacrificar su propia seguridad y reputación para cumplir el propósito de Dios. Número 3. La obediencia inmediata de José. La reacción inmediata de José tras despertar de su sueño revela la profundidad de su fe y su disposición a obedecer sin vacilación las instrucciones divinas. En Mateo 1, se menciona que José, al recibir la visita del ángel en su sueño, no duda ni cuestiona lo que se le ha revelado, sino que actúa con determinación y prontitud. Esta obediencia inmediata es un testimonio del carácter excepcional de José. La decisión de tomar a María como su esposa, a pesar de las posibles repercusiones sociales y personales, muestra que José confía plenamente en la dirección de Dios. En la cultura y el contexto de la época, el embarazo de María fuera del matrimonio podría haber sido motivo de escándalo, y José habría estado en su derecho de rechazarla públicamente. Sin embargo, su reacción refleja una obediencia que trasciende las normas sociales y los temores humanos. Esta acción no solo es una demostración de su justicia y misericordia, sino también de su fe en la revelación que ha recibido. José, al despertar, no parece necesitar más confirmación o evidencia. Su obediencia es inmediata, lo que indica una profunda convicción y una relación íntima con Dios, que le permite reconocer y aceptar la autoridad divina sin necesidad de más explicaciones. Esta prontitud para actuar conforme a la voluntad de Dios es un ejemplo poderoso de cómo la fe genuina se manifiesta en acciones decisivas y valientes. Además, su decisión de tomar a María como esposa no solo protege a María del estigma social, sino que también la dignifica y asegura el bienestar del niño que lleva en su vientre. José, al cumplir con lo que el ángel del Señor le mandó, asume un papel protector y de liderazgo espiritual en su familia, estableciendo un hogar que estará bajo la dirección divina desde el principio. Esta acción de José también revela su comprensión del papel que está llamado a desempeñar en el plan de salvación. No es simplemente un acto de obediencia por cumplir una orden, sino una aceptación de su lugar en el propósito divino de traer al Salvador al mundo. Su obediencia permite que el plan de Dios avance de manera fluida y ordenada, demostrando cómo la disposición humana para obedecer puede estar alineada con el cumplimiento de los propósitos divinos. Número 4. José es el encargado de nombrar a Jesús, cumpliendo la instrucción dada por el ángel. El acto de José de nombrar a Jesús, como se describe en Mateo 1, es un gesto cargado de significado y simbolismo. Al recibir la instrucción del ángel en su sueño, José no solo obedece la orden divina, sino que también asume un rol crucial en la narrativa del nacimiento de Jesús. En la tradición judía, el acto de nombrar a un hijo es un privilegio y una responsabilidad que generalmente recae en el padre, y en este caso, refleja la aceptación plena de José de su papel como padre terrenal de Jesús. Nombrar a Jesús no es un acto trivial, es una afirmación de la misión divina que el niño llevará a cabo. El nombre Jesús significa Yahvé es salvación, o el Señor salva, y al pronunciar este nombre, José no solo obedece al ángel, sino que también proclama el propósito del niño que está llamado a criar. Este acto de nombrar establece la identidad de Jesús en el contexto del plan de salvación de Dios y señala el inicio de su misión redentora. El hecho de que José acepte esta responsabilidad muestra su disposición a ser parte activa en el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque Jesús no es su hijo biológico, José asume el papel de padre con toda la seriedad y el compromiso que ello implica. Al dar el nombre a Jesús, José legitima y protege a María y al niño dentro de la estructura familiar y social de la época, asegurando que Jesús sea reconocido legalmente como su hijo. Este acto de nombrar también es un reflejo de la fe de José. Él acepta una responsabilidad que va más allá de lo ordinario. Está tomando bajo su cuidado al Mesías, aquel que cambiará la historia de la humanidad. José, al dar el nombre a Jesús, entra en una relación especial con él, que aunque no es de sangre, está marcada por la fe, la obediencia y el amor. Este vínculo es fundamental en la crianza de Jesús
y en su desarrollo humano, proporcionándole un ambiente de seguridad y amor dentro del plan divino. Además, al cumplir con esta tarea, José reafirma su confianza en el mensaje recibido del ángel. A pesar de las circunstancias inusuales del nacimiento de Jesús, José sigue adelante con firmeza, demostrando que está plenamente alineado con la voluntad de Dios. Esta disposición para actuar en conformidad con las instrucciones divinas es una muestra de la profundidad de su carácter y su compromiso con los planes de Dios. Número 5. En Lucas 2, vemos a José como un descendiente directo de la casa de David, lo que cumple la profecía del linaje mesiánico. La identificación de José como un descendiente directo de la casa de David en Lucas 2 es un detalle fundamental que conecta la historia de Jesús con las antiguas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Este linaje no solo establece la legitimidad de Jesús como el Mesías esperado, sino que también sitúa a José en una posición clave dentro del plan divino. La casa de David es central en las expectativas mesiánicas de Israel. Según las profecías, el Mesías debía provenir del linaje de David, el gran rey de Israel, cuya dinastía fue prometida por Dios como eterna. Al ser José un descendiente de David, esta conexión familiar asegura que Jesús, aunque nacido de manera sobrenatural, cumple con los requisitos genealógicos que se esperaban del Mesías. Esta referencia al linaje de David subraya la importancia de José en la historia de la salvación. Aunque Jesús es concebido por el Espíritu Santo, es a través de José que Jesús recibe su herencia legal como miembro de la casa de David. Esto refuerza la idea de que Dios obra a través de las estructuras y las promesas humanas para llevar a cabo su plan redentor. El viaje de José y María a Belén para el censo, como se describe en Lucas 2, no es solo un evento histórico, sino también un cumplimiento profético. Belén es la ciudad de David, y es allí donde las Escrituras predijeron que nacería el Mesías. La obediencia de José a las autoridades civiles al participar en el censo también se alinea providencialmente con el cumplimiento de esta profecía, mostrando cómo los planes divinos se realizan incluso a través de los eventos ordinarios de la vida. La conexión de José con la casa de David también tiene un significado simbólico. David fue un rey pastor, un líder que cuidó de su pueblo con un corazón conforme al de Dios. José, como padre terrenal de Jesús, refleja este mismo corazón en su protección y cuidado de su familia, guiándolos a través de situaciones difíciles con fe y fidelidad. Aunque no es un rey en el sentido tradicional, José encarna las cualidades de liderazgo y obediencia a Dios que se asocian con la dinastía davídica. Además, el reconocimiento de José como descendiente de David es un recordatorio de la continuidad de la promesa de Dios a su pueblo. Desde los tiempos de Abraham, pasando por la monarquía de David, hasta la llegada de Jesús, Dios ha mantenido su promesa de redención a través de un linaje específico. La inclusión de José en esta línea muestra que el plan de salvación está intrincadamente entrelazado con la historia de Israel y que Jesús no surge en un vacío, sino como la culminación de siglos de promesas divinas. Número 6. José muestra nuevamente su obediencia a las instrucciones divinas. La respuesta de José a la advertencia divina en Mateo 2 es un ejemplo poderoso de su disposición a obedecer sin cuestionar y a actuar con rapidez en situaciones de gran peligro. Cuando el ángel se le aparece en sueños, informándole del plan de Herodes para matar al niño Jesús, José no duda en tomar medidas drásticas para proteger a su familia. Este acto de huir a Egipto, un territorio extranjero y desconocido, demuestra la valentía y la profunda confianza de José en la dirección de Dios. En este momento crucial, José actúa como el protector que Dios ha elegido para salvaguardar a su hijo en la tierra. La decisión de dejar su hogar y todo lo que conocía para ir a Egipto refleja una obediencia que va más allá de la mera conformidad. Es una obediencia que está dispuesta a sacrificar la seguridad y la estabilidad por el bien de un propósito mayor. La urgencia con la que José responde a esta advertencia muestra que entiende la gravedad de la situación y la necesidad de confiar plenamente en la guía divina. El viaje a Egipto es simbólicamente rico en significado. Así como los israelitas fueron llevados a Egipto para su protección en tiempos de hambre y luego liberados en el Éxodo, Jesús, bajo la protección de José, también encuentra refugio en Egipto,
solo para regresar más tarde a Israel. Este paralelismo resalta el papel de José como una figura clave en la historia de la redención, cumpliendo un propósito similar al de los patriarcas y líderes del Antiguo Testamento. Además, el hecho de que José no reciba instrucciones detalladas sobre cuánto tiempo debe permanecer en Egipto o qué debe hacer una vez allí, subraya su fe inquebrantable. José actúa según la información limitada que tiene, confiando en que Dios le proporcionará más orientación en el momento adecuado. Esta confianza y disposición para seguir la guía divina sin necesidad de ver el cuadro completo es un testimonio de su profunda espiritualidad. La obediencia de José en este momento también implica un sacrificio personal considerable. Dejar su país natal y trasladarse a un lugar desconocido conlleva una serie de desafíos, desde la adaptación a una nueva cultura hasta la incertidumbre económica. Sin embargo, José está dispuesto a asumir estos riesgos por el bien de proteger a Jesús, demostrando su compromiso con la misión que Dios le ha encomendado. El exilio en Egipto es un recordatorio de la naturaleza a menudo difícil y desafiante del llamado de Dios. José, como muchos otros antes y después de él, debe enfrentar el desplazamiento y la incertidumbre, confiando en que está cumpliendo un propósito divino. Su obediencia no es solo un acto de conformidad, sino una manifestación de su carácter y su disposición a seguir a Dios, incluso en circunstancias extremas. Número 7. En Mateo 2. Cuando José recibe la instrucción de regresar a Israel en Mateo 2, después de la muerte de Herodes, se subraya nuevamente su profunda conexión con la voluntad divina y su disposición para obedecer sin reservas. Esta instrucción llega en un momento crucial, ya que el peligro inmediato ha pasado, pero la incertidumbre sobre el futuro aún persiste. Sin embargo, José responde con la misma prontitud y fe que lo ha caracterizado en todas sus acciones anteriores. Este regreso a Israel no es simplemente un viaje de retorno a casa. Es un acto que refleja la confianza de José en la guía continua de Dios. A lo largo de su vida, José ha demostrado ser un hombre que no solo escucha las instrucciones divinas, sino que las sigue con precisión. Esta capacidad para escuchar y obedecer, incluso cuando las circunstancias son inciertas, es un testimonio de su sensibilidad espiritual y su confianza en el plan de Dios. La decisión de regresar también implica un proceso de discernimiento y obediencia activa. José no se mueve por sus propios deseos o por lo que podría parecer conveniente, sino que espera la dirección de Dios antes de actuar. Esta espera y disposición para seguir la guía divina, incluso cuando no tiene todos los detalles, muestra una fe madura que confía en la providencia de Dios en cada paso. Además, este regreso a Israel está cargado de significado simbólico y teológico. Egipto, en la narrativa bíblica, es un lugar de refugio, pero también un lugar de exilio y prueba. Regresar a Israel marca no solo el fin de una fase de protección, sino el inicio de una nueva etapa en la vida de Jesús y su familia. Este regreso también es un eco del éxodo de Israel, donde el pueblo de Dios regresa a la tierra prometida después de un período de prueba. José, como cabeza de su familia, lidera este retorno, guiando a María y Jesús de regreso a la tierra de su herencia. El acto de obedecer la instrucción de regresar también implica que José sigue confiando en la protección y provisión de Dios. Aunque Herodes ha muerto, los peligros aún pueden estar presentes, y José debe confiar en que Dios continuará guiándolo y protegiendo a su familia. Este nivel de confianza y dependencia es un ejemplo para todos los creyentes, mostrando cómo la fe en Dios debe mantenerse firme, incluso cuando la situación cambia. Número 8. La sabiduría y prudencia de José se hacen evidentes en el relato de Mateo 2 cuando, después de recibir la instrucción de regresar a Israel tras la muerte de Herodes, se enfrenta a una nueva decisión crítica. Al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, estaba reinando en Judea, José siente temor por la seguridad de su familia. Este temor no es una muestra de debilidad, sino una señal de su discernimiento y capacidad para evaluar las circunstancias con claridad. Arquelao tenía una reputación de crueldad similar a la de su padre Herodes, y José, consciente de los peligros potenciales, demuestra una mezcla de valentía y prudencia. Aunque ha sido instruido para regresar a Israel, José no actúa de manera impulsiva.
Su temor muestra que, aunque confía en la guía divina, también es consciente de las realidades humanas y de los peligros que podrían amenazar a su familia. En este momento de incertidumbre, José nuevamente recibe una advertencia en sueños. Esta segunda intervención divina no solo confirma sus temores, sino que también le proporciona una solución: establecerse en Nazaret. La capacidad de José para recibir esta dirección adicional y actuar en consecuencia demuestra una profunda sensibilidad espiritual. No se aferra rígidamente al plan inicial, sino que está dispuesto a adaptarse y a seguir la nueva dirección que Dios le proporciona. La elección de Nazaret como lugar de residencia también es significativa. Nazaret era una ciudad pequeña y relativamente insignificante en Galilea, lejos de las tensiones políticas de Judea. Al establecerse allí, José asegura un entorno más seguro para que Jesús crezca y se desarrolle, lejos del peligro inmediato que representaba el gobierno de Arquelao. Esta decisión muestra que la prudencia de José no solo está en evitar el peligro, sino en elegir un lugar que permita que el plan divino se desarrolle sin interrupciones. Nazaret, aunque humilde y poco conocida, se convierte en el lugar donde Jesús pasaría su infancia y juventud, formando las bases para su ministerio futuro. José, al actuar con sabiduría, no solo protege a su familia, sino que también asegura que Jesús crezca en un entorno propicio para su misión. Además, esta acción de José revela su capacidad para equilibrar la obediencia a Dios con la prudencia en el manejo de las situaciones de la vida. No se trata solo de seguir ciegamente las instrucciones, sino de interpretar las circunstancias y tomar decisiones que alineen la seguridad de su familia con la voluntad divina. Esta combinación de sabiduría, prudencia y obediencia es lo que caracteriza la vida de José y su papel en el plan de salvación. Número 9. En Lucas 2:1, José es descrito como un hombre devoto que, fiel a las tradiciones y mandatos religiosos de su tiempo, lleva a su familia a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua. Este detalle sobre la vida de José nos ofrece una visión profunda de su carácter y su compromiso con la fe y las prácticas religiosas de su pueblo. La Pascua es una de las festividades más importantes del calendario judío, conmemorando la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La observancia de esta fiesta en Jerusalén no solo era un mandato religioso, sino también una expresión de identidad y solidaridad con la historia y el destino del pueblo de Dios. José, al hacer este viaje anual, demuestra su devoción y su deseo de participar plenamente en las tradiciones que definen a su comunidad. Este acto de peregrinar a Jerusalén no era un esfuerzo trivial. El viaje desde Nazaret a Jerusalén implicaba un recorrido largo y, a menudo, arduo, especialmente para una familia con un niño pequeño. Sin embargo, José no veía estas dificultades como un obstáculo, sino como una parte esencial de su fe y su responsabilidad como padre y esposo. Su disposición a hacer este viaje anualmente muestra su compromiso de vivir una vida que esté en consonancia con los mandamientos de Dios. La decisión de José de llevar a su familia a la Pascua también tiene un significado más profundo en términos de la formación espiritual de Jesús. Al llevar a Jesús al templo en Jerusalén desde una edad temprana, José está introduciendo a su hijo en el centro espiritual y religioso de su fe, preparando el terreno para la misión que Jesús eventualmente llevaría a cabo. Este acto de llevar a su familia al templo no es solo una observancia ritual, sino un acto de formación espiritual que refleja el deseo de José de criar a Jesús en la fe y en la comunidad del pueblo de Dios. Además, la devoción de José se manifiesta en su capacidad de equilibrar sus responsabilidades cotidianas como carpintero con las demandas de su fe. No se limitó a cumplir con las obligaciones religiosas de manera superficial, sino que las integró plenamente en su vida familiar. Al hacerlo, José no solo demuestra su propia devoción, sino que también establece un ejemplo para su familia, mostrando que la fe y las prácticas religiosas deben ser el centro de la vida cotidiana. El relato en Lucas también subraya la importancia de José en la vida de Jesús durante sus años formativos. Su liderazgo espiritual y su dedicación a la observancia de la ley judía forman una base sólida para la comprensión y el respeto de Jesús hacia la tradición y las escrituras. A través de estos actos de devoción,
José está influyendo de manera significativa en la vida y el desarrollo de Jesús, inculcando valores que se reflejarán más adelante en su ministerio. Número 10. José es testigo del milagro del nacimiento de Jesús. En Lucas 2, el relato del nacimiento de Jesús nos ofrece un cuadro humilde y conmovedor de este evento trascendental, y aunque la figura de José no es mencionada explícitamente en todos los detalles, su presencia y apoyo a María son elementos implícitos que enriquecen la narrativa. José, como esposo de María, está ahí durante uno de los momentos más importantes de la historia de la salvación, participando activamente, aunque en silencio, en el milagro del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en un pesebre, debido a la falta de espacio en la posada, es una escena que destaca la humildad de las circunstancias en las que el Salvador del mundo vino al mundo. José, al encontrar un lugar para que María diera a luz, muestra su ingenio y su disposición para hacer lo que fuera necesario, para asegurar la seguridad y el bienestar de su familia en un momento de extrema vulnerabilidad. Este acto, aunque no verbalizado en el texto, habla de su carácter protector y su capacidad para manejar situaciones difíciles con calma y eficacia. El hecho de que José esté presente durante el nacimiento también subraya su papel de apoyo inquebrantable a María. En un tiempo y cultura donde los nacimientos eran asuntos mayormente femeninos, la presencia de José en este evento sugiere un profundo compromiso con su esposa y una participación activa en el proceso, lo cual es inusual y notable. Su disposición para estar junto a María en este momento crucial refleja su amor y su sentido del deber, así como su comprensión del significado espiritual de lo que está ocurriendo. Además, el pesebre como lugar del nacimiento de Jesús no solo resalta la humildad del evento, sino que también conecta a Jesús con una imagen de simplicidad y accesibilidad, atributos que definirán su vida y ministerio. José, al ser testigo de este nacimiento en tan modestas circunstancias, participa en el cumplimiento de las profecías que indicaban que el Mesías nacería en condiciones humildes, acercándose así al pueblo común. La elección del pesebre como cuna es un reflejo del tipo de reino que Jesús vino a establecer, uno que no depende del poder o la riqueza terrenal, sino del amor y la gracia de Dios. La implicación de José en esta escena, aunque no detallada en palabras, también nos permite ver su aceptación y comprensión del plan divino. Su silencio no es una falta de protagonismo, sino una indicación de su profunda reverencia y respeto por el misterio que está presenciando. José, al igual que María, guarda en su corazón el asombro y la maravilla de lo que está ocurriendo, demostrando una fe y una espiritualidad que están en sintonía con el momento sagrado. Número 11. En Lucas 2 y 3 se presenta una escena familiar que revela mucho sobre la vida cotidiana de José, María y Jesús. Después de asistir a las celebraciones de la Pascua en Jerusalén, una práctica que la familia seguía anualmente, José y María emprenden el regreso a casa, suponiendo que Jesús está con ellos. Sin embargo, Jesús se queda en el templo, lo que lleva a un momento de tensión y búsqueda por parte de sus padres. Este relato destaca varios aspectos de la vida familiar bajo la guía de José. Primero, el hecho de que la familia observe regularmente la Pascua en Jerusalén refleja un hogar comprometido con las prácticas religiosas y las tradiciones judías. José, como cabeza de familia, asegura que se cumplan estas obligaciones, demostrando su devoción y responsabilidad en la formación espiritual de su hogar. El episodio también sugiere un entorno familiar caracterizado por la confianza y la normalidad en las relaciones. José y María, al no notar inicialmente la ausencia de Jesús, suponen que Él está entre los parientes y conocidos. Esto indica una dinámica familiar donde los viajes y las celebraciones eran eventos comunitarios, y donde Jesús, a la edad de 12 años, gozaba de una cierta autonomía dentro del grupo familiar. Esta confianza es un testimonio de la estabilidad y seguridad que José había establecido en su hogar. Cuando José y María descubren que Jesús no está con ellos, su reacción es de preocupación, pero también de acción decidida. Viajan de regreso a Jerusalén y buscan a Jesús durante 3 días. Este tiempo de búsqueda no solo muestra la angustia de unos padres que han perdido a su hijo,
sino también la diligencia y el compromiso de José con su responsabilidad como padre. Aunque la situación es alarmante, la respuesta de José es metódica y resuelta, subrayando su papel como protector y guía de la familia. Al encontrar a Jesús en el templo, dialogando con los maestros, José y María expresan su preocupación, y aunque el texto se centra en la respuesta de Jesús, el silencio de José en esta escena puede interpretarse como una combinación de alivio, asombro y reflexión. Su presencia en este momento crucial, aunque no verbal, es fundamental, ya que representa la transición de Jesús hacia un entendimiento más profundo de su identidad y misión. La vuelta a Nazaret después de este episodio se realiza de manera normal, lo que sugiere que, a pesar del incidente, la vida familiar sigue su curso bajo la dirección de José. Esta capacidad de José para manejar tanto las rutinas diarias como los momentos de crisis refleja su sabiduría y su papel estabilizador en la familia. Asegura que, a pesar de las pruebas, la familia mantiene su cohesión y continúa con su vida devocional y comunitaria. Este episodio también resalta cómo José, a través de su ejemplo, inculcó en Jesús un respeto por las tradiciones religiosas y una apreciación por la vida familiar equilibrada. Aunque Jesús comienza a mostrar su identidad divina, José sigue cumpliendo con su rol de padre, guiando y protegiendo a su familia en la vida diaria. Número 12. En Lucas 2 y 6, la búsqueda de Jesús en el templo revela una faceta crucial del carácter de José como padre, su preocupación profunda y su diligencia en la protección y el cuidado de su familia. Este episodio, en el que Jesús se queda en Jerusalén sin que José y María lo sepan, provoca una reacción inmediata de angustia y acción por parte de José. El viaje a Jerusalén para la Pascua era una práctica anual para la familia, y el relato nos muestra que, en el regreso a Nazaret, José y María suponen que Jesús está con ellos o entre sus parientes y conocidos. Sin embargo, al darse cuenta de su ausencia, se desencadena una búsqueda que dura 3 días. La angustia que experimentan durante este tiempo es palpable, y es en esta búsqueda que se ve a José actuando con un sentido de urgencia y responsabilidad paternal. La decisión de regresar inmediatamente a Jerusalén para buscar a Jesús demuestra la determinación de José. Este regreso no solo implica un viaje físico, sino también una búsqueda emocional y espiritual, en la que José, como padre, se enfrenta a la posibilidad de haber perdido a su hijo. A lo largo de este proceso, la diligencia de José es evidente, no se detiene hasta que Jesús es encontrado. Este episodio resalta su papel activo en la familia, no solo como proveedor y protector, sino también como alguien profundamente involucrado en el bienestar de sus hijos. Cuando finalmente encuentran a Jesús en el templo, dialogando con los doctores de la ley, la sorpresa y el alivio de José y María son comprensibles. Jesús, a sus 12 años, está en un momento crucial de su desarrollo, y su presencia en el templo marca el inicio de su comprensión y afirmación de su identidad divina. Sin embargo, para José, este momento es también un desafío a su rol de padre. La respuesta de Jesús, indicando que debía estar en los asuntos de su Padre Celestial, es una revelación que José debe integrar en su entendimiento de su hijo. El encuentro en el templo también refleja el equilibrio que José debe mantener entre su rol como padre terrenal de Jesús y la comprensión de la misión divina que Jesús está comenzando a revelar. Aunque la narrativa no detalla la respuesta emocional de José, su presencia constante y su disposición para buscar a su hijo incansablemente reflejan una profunda devoción y amor paternal. José no solo actúa como guardián físico de Jesús, sino también como un apoyo constante en su crecimiento espiritual. Este episodio subraya el hecho de que, aunque Jesús está comenzando a manifestar su misión divina, sigue siendo un hijo bajo el cuidado de José. La búsqueda en el templo no solo es una búsqueda física, sino también una manifestación del amor incondicional de un padre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar la seguridad y el bienestar de su hijo. Número 13. En Lucas 2 y 8, la reprimenda de José a Jesús después de encontrarlo en el templo es un momento que revela profundamente su naturaleza humana y su rol paternal. Tras 3 días de búsqueda angustiosa, José y María finalmente encuentran a Jesús en el templo, conversando con los maestros de la ley.
La reacción de José, al expresar su preocupación y reprender a Jesús con amor, es una manifestación clara de su lado humano y de su profundo afecto por su hijo. La reprimenda de José no es severa ni autoritaria, más bien está cargada de preocupación y amor. Al preguntarle a Jesús por qué les había causado tanta angustia, José expresa el miedo y la ansiedad que había experimentado durante la búsqueda. Este tipo de respuesta es típicamente paterna, mostrando que, aunque José comprende que hay algo especial en Jesús, también lo ve como su hijo, cuya seguridad es su responsabilidad. Este episodio destaca la tensión que José, como padre, debe haber sentido al criar a un hijo con una misión divina tan singular. Aunque José sabía, por las revelaciones anteriores, que Jesús tenía un propósito especial, este momento en el templo lo confronta directamente con la realidad de que Jesús está comenzando a actuar de acuerdo con su identidad divina. La reprimenda, por tanto, no solo es una expresión de preocupación paternal, sino también un reflejo de la dificultad de José para equilibrar su rol como padre con la comprensión del destino celestial de su hijo. El tono amoroso de la reprimenda también revela el carácter de José como un padre que se preocupa profundamente por sus hijos, no solo en términos de su bienestar físico, sino también emocional y espiritual. José no es un espectador distante en la vida de Jesús. Está activamente involucrado y preocupado por cómo sus acciones afectan a la familia. Este momento de angustia también refuerza la idea de que, a pesar de los elementos sobrenaturales que rodean la vida de Jesús, la Sagrada Familia experimenta las mismas dinámicas y emociones que cualquier otra familia. La reacción de José también subraya su humanidad en el sentido de que, aunque está en una posición única como el padre terrenal del Mesías, sus sentimientos y reacciones son profundamente humanos. El amor que siente por Jesús es real y tangible, y la reprimenda es un reflejo natural de su deseo de proteger a su hijo y de entender las decisiones que toma, especialmente cuando estas decisiones causan preocupación. Además, este momento ofrece una visión de la dinámica familiar dentro de la Sagrada Familia. Jesús, aunque empieza a mostrar su comprensión de su identidad divina, todavía está bajo la guía y el cuidado de sus padres. La reprimenda de José es una señal de que, a pesar del conocimiento de la misión de Jesús, sigue siendo tratado con el amor y la corrección que cualquier padre ofrecería a su hijo. Esto muestra que la formación de Jesús en un entorno familiar, bajo el cuidado de José y María, fue parte integral de su desarrollo humano. Número 14. La figura de José en los Evangelios es notable no solo por lo que dice, sino especialmente por lo que hace. A lo largo de los relatos bíblicos, José es un hombre de pocas palabras. De hecho, no se registran palabras suyas en las Escrituras. Sin embargo, su vida está llena de acciones que hablan mucho más fuerte que cualquier discurso. Es en estas acciones donde se revela el carácter de José, mostrando un hombre cuya fe y devoción se expresan a través de sus decisiones y comportamientos. José aparece en momentos clave de la historia de Jesús, y cada vez, su respuesta es inmediata y llena de fe. Cuando se le informa en un sueño que debe tomar a María como esposa, él obedece sin dudar. Cuando recibe la orden de huir a Egipto para proteger al niño Jesús de la ira de Herodes, actúa con la misma prontitud y decisión. Y cuando se le instruye a regresar a Israel después de la muerte de Herodes, nuevamente demuestra su obediencia y confianza en la guía divina. Estas acciones no son solo actos de obediencia, son demostraciones de una fe profunda y un compromiso inquebrantable con su papel en el plan de Dios. El silencio de José en los Evangelios no indica pasividad o falta de importancia. Al contrario, su silencio destaca su rol como un hombre de acción. Es un protector y cuidador, no solo de su familia inmediata, sino también de la misión divina que se le ha confiado. Su vida está marcada por una serie de decisiones cruciales que aseguran la seguridad y el bienestar de María y Jesús, lo que subraya su capacidad para tomar medidas decisivas y efectivas cuando es necesario. Este enfoque en las acciones de José también resalta su humildad y su disposición para servir sin buscar reconocimiento. Aunque es el esposo de María y el padre terrenal de Jesús, José nunca está en el centro de la escena. Su papel es más bien el de un facilitador, alguien que permite que el plan de Dios se desarrolle de manera tranquila y segura.
Esta disposición para actuar en segundo plano, cumpliendo con las responsabilidades que le han sido asignadas sin buscar gloria personal, es un testimonio de su carácter humilde y devoto. Además, las acciones de José son profundamente arraigadas en su sentido de justicia y responsabilidad. Como un hombre justo, según lo describe el Evangelio de Mateo, José actúa de acuerdo con los principios de la ley judía, pero también con un corazón lleno de misericordia. Su decisión de proteger a María del escarnio público, cuando descubre que está embarazada antes de casarse con él, y luego su decisión de aceptarla y asumir la paternidad de Jesús, muestran su capacidad para equilibrar la justicia con la compasión. La vida de José es un ejemplo de cómo la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad y en la disposición para cumplir con los deberes cotidianos con amor y dedicación. Aunque no se menciona que predique o realice grandes milagros, su impacto en la vida de Jesús y en la historia de la salvación es profundo y duradero. A través de sus acciones, José se convierte en un modelo de paternidad, obediencia y servicio a Dios. Número 15. La vida de José, tal como se describe en los Evangelios, especialmente en Mateo 1, es un testimonio profundo de la aceptación del misterio divino. José se encuentra en una situación extraordinaria y desconcertante cuando descubre que María, su prometida, está embarazada antes de que ellos se hayan unido en matrimonio. En cualquier contexto, esta situación sería difícil de comprender y manejar, pero para José, un hombre justo y observante de la ley, esta revelación es aún más compleja. La respuesta inicial de José es una muestra de su carácter compasivo. A pesar de lo que él percibe como una posible traición, su primera intención no es exponer a María a la vergüenza pública, sino actuar de manera discreta para protegerla. Este acto de misericordia ya señala a un hombre cuya justicia está temperada por la gracia. Sin embargo, es cuando recibe la visita del ángel en un sueño que la verdadera profundidad de su fe y su capacidad para aceptar el misterio divino se manifiesta plenamente. El mensaje del ángel es claro, pero también desafiante. María ha concebido por obra del Espíritu Santo y José debe tomarla como esposa, abrazando la misión de ser el padre terrenal del Mesías. Esta revelación está fuera de toda comprensión humana ordinaria. No hay precedentes ni explicaciones que puedan hacer que esta situación sea más fácil de aceptar. Sin embargo, José no responde con dudas ni con más preguntas. Su reacción es de fe y obediencia inmediata. Esta aceptación del misterio divino por parte de José es extraordinaria porque demuestra una confianza absoluta en Dios. José no necesita entender todos los detalles para actuar según la voluntad divina. Su fe es tal que le permite aceptar y cumplir su papel en el plan de salvación sin necesidad de explicaciones completas. Esta disposición para obedecer sin comprender completamente es una de las características más sobresalientes de José, y ofrece un modelo de cómo los creyentes pueden responder al llamado de Dios en sus propias vidas. La vida de José también refleja un profundo respeto por el misterio de Dios. Al aceptar a María y al niño que lleva en su vientre, José está diciendo sí a un plan que es mucho más grande que él, un plan que cambiará el curso de la historia. Su aceptación no es pasiva, es una participación activa en el misterio de la encarnación, en la que José juega un papel vital, aunque silencioso. Este acto de fe lo coloca en una posición única en la historia de la salvación, como el protector del Salvador y el esposo de la Madre de Dios. Además, la aceptación del misterio divino por parte de José muestra su humildad. Reconoce que hay cosas que están más allá de su entendimiento y que el plan de Dios, aunque incomprensible en su totalidad, es bueno y digno de confianza. Esta humildad lo capacita para aceptar su papel sin resistencia, entregando su vida y su futuro a la dirección de Dios. La fe de José no es una fe ciega, sino una fe que se basa en su experiencia de la fidelidad de Dios. Al aceptar el mensaje del ángel, José confía en que Dios, quien ha sido fiel en el pasado, continuará guiándolo y protegiéndolo a él y a su familia. Esta confianza le permite caminar por un camino lleno de incertidumbres, con la seguridad de que está cumpliendo con el propósito divino. Número 16. José, como se presenta en los Evangelios, es la personificación de la humildad y el servicio desinteresado.
A lo largo de su vida, José asume un rol crucial en la historia de la salvación al ser el protector de Jesús y María, y lo hace sin buscar ni recibir reconocimiento o gloria. Esta actitud se refleja en su silencio en los relatos evangélicos, donde sus acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. Desde el momento en que decide tomar a María como esposa, a pesar de las circunstancias que rodean su embarazo, hasta su decisión de huir a Egipto para proteger al niño Jesús, José actúa con una constante dedicación a los demás. Su humildad es evidente en la manera en que acepta su papel, no solo como esposo y padre, sino como el cuidador del Hijo de Dios. José no busca elogios ni recompensas, su motivación es clara: cumplir con el propósito que Dios le ha encomendado. El silencio de José en los evangelios es profundamente simbólico. Aunque no se registran palabras suyas, su vida está llena de acciones que reflejan su carácter. Este silencio puede interpretarse como una humildad profunda, donde José no necesita proclamar su fe o sus obras, porque éstas están claramente expresadas a través de sus decisiones y su comportamiento. José acepta su papel sin necesidad de reconocimiento público, demostrando que su servicio a Dios y a su familia es su prioridad absoluta. La humildad de José también se manifiesta en su disposición para asumir tareas que, aunque humildes y a menudo difíciles, son esenciales para la protección y el bienestar de su familia. Como carpintero, José trabaja con sus manos para proporcionar lo necesario para María y Jesús, asegurándose de que tengan un hogar seguro y estable. Este trabajo, aunque sencillo y sin glamour, es realizado con amor y dedicación, reflejando su comprensión de que el servicio humilde es un camino directo a la santidad. Además, José no intenta apropiarse del papel que le ha sido asignado. No busca ser el centro de atención, ni desea ser visto como un héroe. En cambio, él desempeña su papel en segundo plano, permitiendo que el foco permanezca en Jesús y en el plan divino que se está llevando a cabo. Esta disposición a mantenerse en las sombras, a apoyar sin buscar protagonismo, es una expresión clara de su humildad y su enfoque en el servicio. El servicio de José no es solo hacia su familia inmediata. También es un servicio a Dios y a toda la humanidad, ya que su obediencia y cuidado permiten que Jesús crezca y cumpla su misión. José, al aceptar y llevar a cabo su papel sin reservas, se convierte en un instrumento clave en la realización del plan de salvación de Dios. La vida de José es, por lo tanto, un testimonio de cómo el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio y la humildad. Su silencio en los evangelios no es una ausencia de importancia, sino una presencia poderosa que resuena a través de sus acciones. Al no buscar reconocimiento para sí mismo, José muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la disposición para servir a los demás y en la aceptación humilde del llamado de Dios, sin importar lo difícil o poco reconocido que éste pueda ser. Número 17. La vida de José, aunque no detallada exhaustivamente en los evangelios, es un testimonio de dedicación y cumplimiento de una misión divina. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la muerte de José, su ausencia en eventos clave del ministerio público de Jesús, como las bodas de Caná y la crucifixión, sugiere que falleció antes de que Jesús comenzara su obra pública. Esta ausencia, sin embargo, no disminuye la importancia de su vida ni de su papel en la historia de la salvación. La inferencia de que José falleció antes del ministerio público de Jesús viene acompañada de un entendimiento de que José cumplió plenamente su misión antes de partir. Desde el momento en que aceptó a María como esposa y asumió la paternidad de Jesús, José dedicó su vida a proteger, guiar y sustentar a su familia. Su silencio en los evangelios y la falta de detalles sobre su muerte no son indicativos de irrelevancia, sino más bien de una vida vivida en completa humildad y servicio. José desempeñó un papel crucial durante los años formativos de Jesús. A través de su trabajo como carpintero, proveyó para la familia y aseguró un entorno estable en el que Jesús pudo crecer y prepararse para su misión. La ausencia de José en los relatos de la vida adulta de Jesús nos invita a considerar su impacto durante esos años anteriores. Fue José quien, junto con María, inculcó en Jesús los valores de la fe judía, el respeto por las tradiciones y una comprensión profunda de la piedad y la humildad. La vida de José es, por tanto,
Un ejemplo de cómo una misión puede cumplirse de manera silenciosa y efectiva, sin necesidad de reconocimientos públicos o detalles explícitos en los textos sagrados. Su desaparición de la narrativa cuando Jesús entra en su ministerio público sugiere que José había cumplido con lo que Dios le había encomendado: preparar a Jesús para el camino que debía recorrer. Este cumplimiento de su misión antes de partir es un testimonio de la fe inquebrantable de José y su disposición a aceptar su papel, por difícil o poco glorioso que pudiera parecer. Además, la muerte de José antes del ministerio público de Jesús evita la dificultad de que José presencie los sufrimientos de su hijo, especialmente durante la pasión. Esta posibilidad, aunque especulativa, puede verse como una misericordia divina, permitiendo que José partiera en paz, sabiendo que había cumplido su papel en el plan de Dios. Su ausencia durante la crucifixión y otros eventos clave podría verse como una forma en que Dios preservó a José del dolor de ver el sufrimiento de Jesús, a quien había criado con tanto amor y dedicación. En el contexto de la tradición cristiana, la vida de José se ve como una vida cumplida en servicio y devoción, finalizando su misión con discreción, lo que refuerza aún más su carácter humilde. Su legado no está en grandes palabras o actos públicos, sino en la obediencia constante a la voluntad de Dios y en el cuidado amoroso de Jesús y María. Su muerte, aunque no detallada, es vista como un paso natural en su vida de fe, donde habiendo cumplido con todo lo que se le había encomendado, pudo descansar en paz. Número 18. La devoción de José a María y Jesús es un aspecto central de su carácter, reflejada en su inquebrantable compromiso de cuidado y provisión para ellos. En el contexto cultural y religioso del primer siglo en Israel, la responsabilidad masculina en la familia era altamente valorada, y José asumió este rol con una dedicación que es evidente en su vida, tal como se refleja en los Evangelios. José, como esposo de María y padre terrenal de Jesús, tomó sobre sí la responsabilidad de proveer para su familia de manera completa. Esto significaba no solo asegurar el sustento material a través de su trabajo como carpintero, sino también protegerlos de peligros y guiar a su familia en la fe y las tradiciones judías. En una sociedad donde el rol del hombre era ser el proveedor y protector, José encarnó estos valores con gran diligencia y amor. El trabajo de José como carpintero no era solo una ocupación, sino una expresión de su dedicación a su familia. Con sus manos, construía y mantenía un hogar, creando un entorno seguro y estable donde Jesús pudiera crecer. Este trabajo, aunque modesto, era esencial para la vida diaria y el bienestar de la familia. A través de su labor, José enseñaba a Jesús no solo las habilidades prácticas del oficio, sino también los valores de la humildad, la honestidad y el trabajo duro. Además de proveer materialmente, José también asumió un papel protector en circunstancias difíciles. Cuando el ángel le advirtió en un sueño sobre el peligro que Herodes representaba para Jesús, José no dudó en llevar a su familia a Egipto, asegurando su seguridad en un momento de gran incertidumbre. Esta disposición para sacrificar la estabilidad y enfrentar el desconocido para proteger a su familia es una clara demostración de su devoción y de su responsabilidad como cabeza del hogar. En cuanto a su relación con María, José mostró un cuidado y respeto profundos desde el principio. Al aceptar a María como su esposa, a pesar del embarazo inesperado, José actuó con una compasión que iba más allá de las expectativas culturales. Este acto de amor y protección hacia María estableció la base para su vida en común, donde José continuaría mostrando su devoción a través de acciones silenciosas pero significativas. El contexto cultural y religioso de la época también exigía que José guiara a su familia en la observancia de las leyes y tradiciones religiosas. Su devoción se manifestaba en las peregrinaciones anuales a Jerusalén para las festividades, como la Pascua, y en su participación en la vida religiosa de la comunidad. A través de estas prácticas, José aseguraba que su familia estuviera conectada con las raíces de su fe y participara en las ceremonias que definían su identidad como pueblo de Dios. La devoción de José, sin embargo, no se limitaba a los aspectos prácticos o religiosos, se extendía a su amor y preocupación diarios por María y Jesús.
A través de sus actos de servicio, desde los más grandes hasta los más pequeños, José construyó un hogar lleno de amor y fe. Su vida cotidiana, marcada por la devoción a su familia, es un testimonio de cómo el cuidado y la provisión son expresiones tangibles del amor y la fe en Dios. Número 19. José, como figura central en los relatos evangélicos, se erige como un modelo de virtud para los cristianos, no por grandes gestos públicos, sino por su constante fidelidad a las pequeñas responsabilidades cotidianas y su inquebrantable obediencia a Dios. Su vida ofrece una enseñanza profunda sobre cómo la verdadera grandeza se manifiesta en los actos simples de servicio y devoción. A lo largo de su vida, José demuestra que la virtud no siempre se encuentra en los actos heroicos o en las gestas visibles, sino en la dedicación diaria a los deberes que se le han encomendado. Su papel como esposo de María y padre terrenal de Jesús es un ejemplo claro de esto. José no busca reconocimiento ni aplauso. En cambio, se enfoca en cumplir con fidelidad las tareas que Dios le ha asignado, incluso cuando estas tareas parecen ordinarias o humildes. El trabajo de José como carpintero, por ejemplo, es una manifestación de esta virtud. A través de su labor manual, José provee para su familia y enseña a Jesús el valor del trabajo honesto y bien hecho. Este trabajo, aunque no grandioso en apariencia, es vital para la estabilidad y el bienestar de su hogar. José entiende que su trabajo diario, realizado con dedicación y amor, es una forma de servir a Dios y cumplir con su voluntad. La vida de José también subraya la importancia de la obediencia en la fe cristiana. En momentos clave, como cuando el ángel le revela el misterio del nacimiento de Jesús o cuando debe huir a Egipto para proteger a su familia, José responde con una obediencia inmediata y sin cuestionamientos. Esta disposición para seguir la dirección de Dios, incluso cuando no comprende completamente el plan, muestra una profunda confianza en la providencia divina. José enseña que la obediencia a Dios, incluso en las cosas pequeñas, es un camino hacia la verdadera grandeza espiritual. Además, José encarna la virtud de la humildad. Nunca busca destacar ni se preocupa por su propio estatus. Su única preocupación es cumplir con lo que Dios le ha confiado. Este enfoque en los demás, en lugar de en sí mismo, lo convierte en un ejemplo de cómo la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado. José nos muestra que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en cómo servir a Dios y a los demás. José también enseña la importancia de la estabilidad y la constancia en la vida cristiana. A través de su vida diaria, marcada por la rutina y las responsabilidades familiares, José crea un ambiente de seguridad y amor en el que Jesús puede crecer y desarrollarse. Esta constancia en las pequeñas cosas es lo que sostiene y nutre las grandes obras de Dios. La vida de José nos recuerda que, a menudo, es en la fidelidad a las pequeñas responsabilidades donde se construyen las bases para los grandes planes de Dios. Finalmente, la vida de José nos desafía a reconsiderar nuestras propias vidas y cómo valoramos las responsabilidades diarias. En un mundo que a menudo busca lo espectacular y lo extraordinario, José nos recuerda que es en la simplicidad y en la fidelidad a las tareas cotidianas donde se encuentra la verdadera virtud. Su vida es un recordatorio de que cada acto de amor, cada tarea cumplida con dedicación, es una forma de honrar a Dios y participar en su obra. Número 20. La vida de José, aunque marcada por el silencio en los evangelios, es una de las más elocuentes en términos de acción y ejemplo. Su historia es una demostración constante de cómo una vida vivida en justicia, fe y obediencia puede tener un impacto profundo y duradero, no solo en su tiempo, sino a través de los siglos hasta nuestros días. José aparece en la narrativa bíblica sin un solo discurso registrado, pero su influencia se siente en cada acción que toma. Desde el momento en que acepta a María como esposa, a pesar de las circunstancias inusuales, hasta las decisiones que toma para proteger a su familia, José muestra una comprensión profunda de la justicia que va más allá de la mera adherencia a la ley. Su justicia está impregnada de compasión y comprensión, lo que se refleja en su disposición para asumir un papel que la sociedad de su tiempo podría haber cuestionado o incluso rechazado.
Su fe, igualmente, es un pilar central en su vida. José actúa no con dudas o vacilaciones, sino con una fe que acepta los misterios divinos sin la necesidad de comprenderlos plenamente. Cuando se le revela en sueños el plan de Dios para él, no pide más explicaciones ni garantías. Simplemente obedece. Esta fe implícita en sus acciones es un testimonio poderoso de su confianza en la providencia divina, y nos enseña que la verdadera fe no siempre necesita palabras, sino que se expresa en la disposición a actuar según la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias. La obediencia de José es otro aspecto clave de su vida que resuena con fuerza. La obediencia de José no es una sumisión ciega, sino una respuesta activa y decidida a las revelaciones que recibe. Ya sea al tomar a María como esposa, al huir a Egipto para proteger a Jesús, o al regresar a Nazaret después de la muerte de Herodes, cada decisión que toma está enraizada en una obediencia a Dios que es inmediata y total. Esta obediencia, ejecutada en silencio y sin búsqueda de reconocimiento, es una de las mayores lecciones que José ofrece a los creyentes. La importancia de seguir la dirección divina incluso cuando el camino no es claro o fácil. El legado de José es profundo precisamente porque su vida fue vivida con tal integridad y dedicación. A través de sus acciones, José estableció un estándar de paternidad, de liderazgo familiar y de fe que sigue siendo un modelo para los cristianos hoy. Su vida nos recuerda que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y que el impacto de nuestras vidas se mide más por nuestra fidelidad a nuestros principios y a la guía divina que por cualquier reconocimiento o logro público. Además, José nos deja un legado de humildad. Aunque juega un papel vital en la historia de la salvación, nunca se sitúa en el centro de la escena. Su humildad le permite ser un instrumento eficaz en el plan de Dios, sin buscar nunca el protagonismo. Este es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza se encuentra en servir sin buscar recompensa, en ser fiel en lo que se nos ha encomendado y en confiar en que Dios valora cada acto de obediencia y amor, sin importar cuán pequeño o insignificante pueda parecer. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de José, un ejemplo de humildad, fe y obediencia. Si encontraste valor en este video, te invitamos a darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión y continuar explorando juntos estos temas tan profundos. Nos vemos en el próximo video.